traiga lo que tiene que traer. Y es más, le doy una oferta, 2 por 1. Tiene pensado pecar, ¿verdad? Oye, es que me gusta el pecado. Ok, tranquilo, puede seguir pecando, pero bájese aquí, doble, 2 por 1. Ese era el tema de la salvación, Edad Media. Desde el 538 se acentuó eso hasta el año 1798 con la Revolución Francesa, que acabó con la hegemonía papal y dando así lugar al cumplimiento profético de que el Papa, la herida papal, recibiría una herida de muerte, tal cual así ocurrió. Ese Papa murió en el exilio y fue exiliado por los franceses. Así que el cristianismo el cristianismo nominal, ese que comercializaba, se vio contra las cuerdas, contra la pared en el año 1798. De hecho, la Revolución Francesa no solamente fue un año, fueron casi 10 años de Revolución Francesa, y esa Revolución Francesa cambió mucho el panorama religioso de aquella Europa occidental, que por cierto era la que dictaba las normas eclesiásticamente hablando. Así que la salvación, mis hermanos, no podemos nosotros permitir el tema de la salvación, no podemos nosotros permitir que sea trastocado en nuestra iglesia. Hay un solo Salvador y se llama Jesucristo. Les reitero el versículo de ayer, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Ahora, teniendo esto claro, ¿verdad? Vamos entonces a esta temática. Presten atención. Vamos a hacer mucha historia, como anoche. A través de los años, la iglesia cristiana, no estoy hablando de la iglesia católica nomás, la iglesia cristiana, desde que arrancó, 2000 años de historia, ha usado todos los medios posibles para anunciar el mensaje de Jesús. Todos los medios posibles. Hoy día nosotros estamos utilizando otros medios, como el internet, por ejemplo. La iglesia está utilizando los satélites en este momento para predicar del evangelio. Tenemos canales de televisión que están predicando 24/7 a través de las redes sociales. Cuando vino la pandemia, explotaron las redes sociales de predicación. Todo el mundo daba una predicación, y los eventos de las iglesias locales pequeñas, inclusive como estas, salían al internet. Estamos utilizando los medios y siempre ha sido así. Y hubo en la historia cristiana, y yo diría en la historia universal, un medio muy usado, pero que se le ha dado muy poco crédito en la actualidad. Y vamos a desempolvar un poco ese medio muy usado en la antigüedad. Y no estoy refiriéndome a la antigüedad lejana, me refiero también a la antigüedad cercana, es decir, al pasado cercano. Aunque las escrituras, hermanos, y otros documentos cristianos, junto con sus sermones audibles, han tenido preeminencia, ¿saben cuál es este medio muy usado o que ha sido muy usado? Las escenas bíblicas plasmadas en pintura. Las escenas bíblicas plasmadas en pinturas. No sé si a ustedes les salta a la vista, a la mente, un ejemplo acerca de una pintura. La historia la conoce como la iconoplastia, que tiene que ver con los dibujos. La iconoplastia tiene que ver con los dibujos a través de los cuales las civilizaciones antiguas plasmaban sus creencias. El cristianismo no escapa a esta realidad. El cristianismo, a través de pinturas, a través de obras de arte, plasmaron en el pasado sus creencias. Más que en documentos escritos, hubo obras de arte, por así decirlo, y hubo pinturas en los cuales quedaron plasmadas las creencias de estos cristianos. Díganme una muy icónica, muy representativa, que nos llega hasta los días de hoy, por ejemplo. ¿Cuál? La Santa Cena. La Santa Cena. Y es un cuadro universal. Donde tú vayas, ahí hay un mensaje. La Santa Cena. ¿Cuál? La barca donde va Jesús y tantos otros. Pero vean ustedes, ustedes pueden visitar esto por internet, y si tienen dinerito y vayan y pueden ir, vayan. Cuevas en Capadocia, por ejemplo, en Turquía,
tuve la fortuna de ir a Turquía, hacer un tour a través de toda lo que la Biblia llama el Asia Menor. Tuve la fortuna de estar en todos esos lugares y vi mucha iconoplastia. Es decir, arte visual, dibujos a través de los cuales se daba un mensaje. Una vez visitando en uno de esos viajes que hice a Turquía, íbamos por una calle que se conserva muy bien de la ciudad de Éfeso, la que aparece en la Biblia. Y en una de las casas, que era, según lo que veíamos y según las reconstrucciones de aquellas ruinas y según lo que nos dijo el guía turístico, nos paramos frente a una casa que decíamos una casa normal. Pero resulta que en la parte frontal de la casa había una figura, y la figura era la figura muy famosa de Esculapio. ¿Alguien acá tiene que ver algo con la parte médica? Un médico sabría exactamente lo que estoy hablando. Esculapio. ¿Saben el dibujo o la imagen que utilizan los médicos? ¿Qué se utiliza para la medicina? ¿Una qué? ¿De dónde viene esa serpiente? De la Biblia. ¿De qué parte de la Biblia? En el desierto. Porque todos los que miraban entonces quedaban sanos. ¿De qué quedaban sanos? De la mordida de las serpientes. Así que de ahí toma la iconoplastia que tiene que ver con la medicina, y eso quedó allí. El icono de Esculapio. Y había una casa, y entonces el guía nos decía, probablemente esta casa era una especie de enfermería. ¿Cómo lo deducen? Por el signo de Esculapio. Interesante, ¿verdad? Son cosas interesantes. Ahora, frescos, vitrales que podemos ver en Italia. Por ejemplo, hay unos que son muy rústicos, muy humildes, que vamos a encontrar en la geografía mundial, como las catacumbas de San Calixto, que tomé una foto y se las voy a traer acá a continuación. En los alrededores de Roma, las catacumbas de San Calixto, aunque fueron plasmados esas imágenes entre los siglos 2 y 3, siglos 2, años 200, 300, y se fueron. Es una galería de 16 hectáreas, 3 pisos, cuevas profundas, galerías completas subterráneas de 3 pisos para abajo, en donde los cristianos primitivos, segundo, tercero, cuarto siglo, colocaban allí lo que ellos creían en forma de pintura. O qué hablar de la Capilla Sixtina. No sé si han visto la Capilla Sixtina. Una obra de arte ¿de quién? ¿Quién fue el que la hizo? ¿Recuerdan ustedes? Miguel Ángel, un gran artista, Miguel Ángel. La Capilla Sixtina. Vean, esta es la Capilla Sixtina. Esa es una vista como si usted esté así, viendo hacia arriba y hacia los lados. Y ahí tú puedes ver, por ejemplo, imágenes como esa que está allá en la esquina. Por ejemplo, esta. ¿Qué ven ustedes aquí? Ven la multitud, ven a Jesús. Conocemos a Jesús porque tiene como una áurea acá. Y al fondo, el mar de Galilea. ¿Y qué hay? Barca. Ahí ya te dice entonces acerca de lo que los cristianos creían. Y así, por el estilo, cada cuadro tiene una leyenda. Cada cuadro significa un evento específico de la vida del cristiano. Eso lo hizo Miguel Ángel. Las catacumbas de San Calixto tienen mucho más tiempo. La Capilla Sixtina se dice que fue pintada entre 1502 y 1504. Pero las catacumbas de San Calixto, de las cuales les hablo, que tienen 3 pisos y una profundidad de 16 hectáreas, galerías completas subterráneas bajo la tierra, fueron escritas mucho antes. Por eso se ven más desgastadas. Pero son imágenes que a través de las cuales los cristianos de la época expresaban lo que ellos creían. El tema central de todos esos cuadros, hermanos, es la doctrina cristiana acerca de la condición pecaminosa de la humanidad en urgente necesidad de la salvación. Todas esas iconoplastias, todas esas imágenes tienen que ver con cómo el hombre pecador necesita un salvador. Y ellos las ponían allí. Ahora, hermanos, ¿qué tal si les digo
que todas ellas encierran, por supuesto, una visión teológica. Pero ¿qué tal si les digo que los adventistas, porque es nuestro tema de hoy, los adventistas primitivos, pioneros, de hace 179 años atrás, también utilizaron la iconoplastia? Los predicadores adventistas no fueron diferentes. Ellos también crearon cuadros para ilustrar el mensaje central de su fe. Así como lo hicieron los cristianos primitivos del segundo, del tercero, del cuarto siglo. Así como lo hicieron los cristianos católicos ya del siglo XVI, en 1500, cuando se pintó la Capilla Sixtina. Los adventistas también recurrieron a esta forma de expresar sus creencias. Muchos de nosotros que hoy estamos acá, adventistas del séptimo día, desconocemos lo que voy a presentar a continuación. De que la iglesia adventista también utilizó utilizaron las imágenes para expresar el sentir colectivo teológico que había para la época. Bueno, hoy los vamos a revisar. ¿Cuál fue el tema o cuáles eran los temas subyacentes en el ideario colectivo de aquella iglesia juvenil? Juvenil quiero decir porque era joven, de aquella iglesia joven, incipiente, naciente. ¿Qué creían ellos? Bueno, hermanos, algunos de estos cuadros que se idearon, que se establecieron en el círculo adventista del siglo XIX, algunos de esos cuadros contenían interpretaciones detalladas de las profecías de tiempo en Daniel, Apocalipsis y otras secciones de la Biblia. Por ejemplo, ahí se establecieron pinturas de la época que hablaban de las 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel 8:14, de Daniel 9:24 al 27, por ejemplo. Y se creó este primer cuadro que recogía las creencias que estaban en boga, que estaban estremeciendo el colectivo adventista, la mente adventista de la época, en donde los adventistas estaban imbuidos, concentrados. Por ejemplo, Charles Fitch y Apollos Hale, estos dos personajes para 1843, vean el año. Yo les pido que vayan relacionando los años que voy presentando con lo que se dio a continuación. ¿Qué se dio en 1844? Dijimos del 22 de octubre, lo que conocemos como el Gran Chasco, que no fue sino el inicio de ¿qué cosa? Del juicio final. Ahí empezó el juicio final. En su primera etapa, ¿cómo se le llama? Juicio investigador. Jesús empieza a interceder en el santuario celestial. Así que un año antes, la efervescencia en el pueblo adventista con relación a las profecías de Daniel y Apocalipsis estaba en efervescencia. Si algo se hablaba en los círculos adventistas, gracias a Guillermo Miller, que despertó el interés sobre estos temas en aquel pueblo incipiente, era sobre estos temas. Entonces, Charles Fitch y Apollos Hale, entendiendo esta situación y formando parte del pueblo adventista de la época, diseñaron un primer cuadro esquemático, iconográfico para los adventistas. Este es el primero. Este es el primero del cual se conoce. ¿Qué ven ustedes aquí en el extremo izquierdo de ustedes arriba? ¿Cuál es esa profecía? Ese es el sueño de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor. Ven ustedes que proliferan, ven ustedes que les llamo la atención al respecto. ¿Qué prolifera, hermanos, en esa iconografía? ¿Ah? Las bestias. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que prolifera ahí, lo que salta a la vista? Bestias. ¿Creen ustedes que para nosotros los cristianos lo primero en saltar a la vista cuando abrimos la Biblia son las bestias? ¿Qué dijimos ayer de la cita de la hermana Guay? Que cuando abrimos la escritura debemos estar conscientes, seguros y satisfechos de encontrar allí un tema en especial. ¿Y cuál es el tema? Cristo crucificado. No las bestias, pero este era el tema. Ahora fíjense ustedes, dicho cuadro,
como les dije, es una combinación de figuras y números proféticos que explican la relación de Daniel 8:14 y las 200 tardes y mañanas con otras profecías bíblicas numéricas. ¿Qué tal si yo les digo, hermanos, que todas con mayúscula, todas las profecías bíblicas resaltan a Jesucristo? ¿Me creerían? Él las reveló. ¿Y por qué hacemos el énfasis en las bestias, en los cachos, en las colas, en los tridentes, en el diablo? Para la época, y este cuadro sí es muy poco conocido para los adventistas, un cuadro menos conocido es el que preparó el doctor Merritt Garner Kellogg, por cierto. Era medio hermano del famoso médico adventista llamado como John Herbie Kellogg. ¿Se acuerdan del sanatorio del Battle Creek? Que estaba liderado por John Herbie Kellogg. ¿Se acuerdan de las azucaritas y se acuerdan de los productos Kellogg? De esta familia viene Kellogg. Había un sanatorio en Battle Creek, Michigan, un sanatorio completo donde se aplicaban tratamientos, algunos tratamientos, por cierto, estrambóticos, algunos que ya empezaban a ser por inspiración divina a través de la hermana White, pero se aplicaban unos tratamientos a veces también estrambóticos. Bueno, este señor, Merritt Garner Kellogg, se los presento. Era este señor. Él era un carpintero, pero luego de ser carpintero, llegó a convertirse en un misionero, llegó a ser pastor y llegó a ser un médico adventista del séptimo día que trabajó en el norte de California, pero también en el Pacífico Sur. Se fue a Australia a trabajar. Él diseñó y construyó varias instalaciones médicas. Una de ellas, por cierto, bueno, para narrarles bien la historia, en 1861, Merritt Garner Kellogg comenzó a dar una serie de estudios bíblicos en San Francisco, California, acerca de la fe adventista. Al finalizar la serie, hubo bautismos, hubo cosecha, lo cual le sirvió a él para constatar de que Dios lo había llamado. Así que él dejó todo lo que estaba haciendo, su carpintería, y en 1867, ¿recuerdan la fecha? 1867, los que vinieron anoche, ¿se acuerdan cuál era el ambiente hasta 1880? ¿Cómo era el ambiente adventista? ¿Se acuerdan, no? Por favor, vayan llevando esta fecha, 1867. Este señor se mudó a New Jersey. ¿Y para qué se mudó a New Jersey? Bueno, para estudiar medicina en este colegio de terapias, terapéutico. De regreso a California, ya graduado, sus estudios médicos entonces le fueron útiles para llevar adelante la obra médico-misionera, una obra con énfasis en la salud. Y bueno, este señor, sus esfuerzos resultaron en el establecimiento del Retiro Rural de la Salud en 1887 y que luego se conoció como el Sanatorio de Santa Elena. Hoy usted puede buscar en internet el Hospital de Santa Elena, California, y va a ver un tremendo edificio. Lo fundó este señor, Merritt Garner Kellogg, gente que estaba motivada para hacer el plan de Dios, gente que amaba a Dios, pero que le hacía falta, estaban en ese proceso de crecimiento en cuanto a la verdad. Ahora, este señor, el doctor M.G. Kellogg, contribuyó además dejando un legado visual, una iconoplastia para los predicadores adventistas. Él dijo, voy a diseñar en base a lo que creemos nosotros los adventistas, voy a diseñar un cuadro que recoja todas nuestras verdades para que los predicadores nuestros adventistas, acuérdense que había 1800, estamos hablando de qué año, hermanos, 1887, la iglesia se había oficializado con nombre y apellido en 1863. ¿Cuántos años habían pasado? 7 para 70, 17 para 80, 24 años. Habían pasado desde la oficialización de la iglesia adventista hasta que este señor, Merritt Garner Kellogg, dijo, bueno, como estamos en un plan de evangelización en todo Estados Unidos,
inclusive en algunos países ya empezaban misioneros a ir, incluyendo Australia, voy a hacer una contribución para que nuestros predicadores puedan ser más visuales, al presentar nuestras verdades, en vez de estar leyendo, puedan ellos mostrar un cuadro y a través de ese cuadro la gente pueda ver. Yo creo que esta gente estaba adelantada para la época, porque hoy se sabe en lo que tiene que ver con la pedagogía y la andragogía, que son sistemas de educación para los niños, pedagogía, y para los adultos, la andragogía. Está demostrado que hay personas que son más visuales que auditivas. Así que este señor sabía que había personas a las cuales se les podía predicar que nada más viendo el cuadro iban a aprender más que simplemente escuchando. Eso es cierto. Hay personas que son así. Yo soy muy visual, por ejemplo. Bueno, 24 años después de la oficialización de la iglesia adventista, este señor dijo: voy a crear un cuadro, una iconoplastia, para que los predicadores adventistas puedan tener el respaldo necesario para predicar con fuerza, porque había una motivación de predicación, de evangelización en Estados Unidos, y ya se empezaba la iglesia a ir a otros países. Y este señor contribuyó entonces dejando este legado visual. 1873, no habíamos llegado a 1880, para los que vinieron anoche saben lo que significa 1880, que despertó un cambio de paradigma en la iglesia a partir de 1880. En 1873, este señor contrató a un artista para que pintara un cuadro al que se le titularía El camino de la vida, del paraíso perdido al paraíso restaurado. Él, por supuesto, le dio la información al artista y le dijo: mira, artista, vas a pintar esto y esto y esto. Y él no era un artista, él no era un pintor, pero contrató a alguien que sí lo era y le dio las instrucciones. El camino de la vida. La intención era poner en imagen la perspectiva adventista sobre la ley y el evangelio en relación con la experiencia de la salvación. Recuerdan que empezamos hablando del tema de la salvación. Cuando el tema de la salvación es trastocado, nos metemos en problemas. Entonces se creó este cuadro, El camino de la vida. Quizás no se ve muy bien, pero imagínate, este cuadro tiene ¿cuántos años? De 1879 a la época, 1873 dije, ¿no? Sí, del 73 a la época, imagínate, más bien se ha conservado. Bueno, eso es un retrato original. El camino de la vida. Mira tú, yo lo voy a ir describiendo luego, ¿no? Pero solamente voy a hacer un pequeño test. Recuerden que esto es un dibujo que recoge el sentir colectivo, las creencias teológicas que dominaban para la época. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Qué es lo que salta a la vista para ustedes allí en primer plano? A ver, ¿alguien quiere decir? La cruz de Jesucristo, dice usted, hermano. ¿Qué más? ¿Qué salta a la vista? ¿Qué es más grande allí? La ley. ¿Dónde está la ley? Que no la veo. El árbol. En un brazo tiene 4 brazos y en el otro 6. ¿Y qué hay en medio del árbol? Un ojo, un gran ojo, que se supone era el ojo de ¿quién? De Dios. Interesante. Vamos a analizar este cuadro a profundidad a continuación. Pero ese es el cuadro, hermanos. El cuadro que para 1873 recogía la esencia teológica que estaba en boga en el pueblo adventista de la época. Ya éramos una iglesia oficial, 1863, con nombre y apellido, con presidente de asociación general y con todo. Ya éramos una organización, incipiente, claro que sí, pero éramos una organización. Y en esta organización, ahora Garner plasma en el dibujo lo que sobresalía. Vean ustedes, el cuadro habla acerca desde la creación hasta la nueva recreación en Cristo. Por ejemplo, perdón que me venga hasta acá. Allá ven el ángel, ¿verdad? No se ve muy bien, pero se supone que allá es el Edén del cual Adán y Eva fueron expulsados. Por eso el ángel está expulsando a Adán y Eva.
Luego viene Adán y Eva acá. Más abajo vamos a encontrar a Caín y Abel. ¿Se dan cuenta? Caín y Abel en el conflicto familiar que hubo, el primer conflicto familiar del cual tenga registro la humanidad. Luego entonces, los sacrificios, el sacerdote, aparecen entonces las tablas de la ley, colgando de un gran árbol con 4 brazos y 4, como si fuera un candelabro. Básicamente es un candelabro, pero es un árbol. Luego está la cruz con Cristo, luego la Santa Cena, luego a un hombre, a un pastor y a una persona, pero que no evocan los tiempos de Jesús, sino que evoca un bautismo de la época de los pioneros. Todo eso está allí. Vamos a analizarlo. La progresión, porque hubo una progresión. La progresión que la pintura, esta pintura, el camino de la vida, experimentaría a través del tiempo, es un ejemplo de cómo los pioneros y Elena G. de White misma, y esto yo lo subrayé, crecieron en la comprensión del mensaje de la redención. Elena G. de White, hermanos, creció en la comprensión del mensaje de la salvación, de la redención. Algunos piensan que la hermana Elena G. White ya a los 17 años tenía el compendio en su mente completo de toda la verdad. No fue así. Ella creció, fue evolucionando. Así como ella evolucionó el pueblo también. Así que la primera y la segunda ilustración y la centralidad de la ley, porque les tengo un dato. Este cuadro tuvo un sucesor. Y ya les voy a hablar de ese sucesor. La primera y la segunda ilustración. El cuadro comenzó a ser, este que les mostré primero, que está al lado, el Camino a la Vida, comenzó a ser publicitado por la Review and Herald. Y por cierto, mira cómo se llamaba este documento oficial de la iglesia. Los bilingües. ¿Qué dice allí, hermanos? ¿Cómo traducimos eso para los que no hablamos español? ¿Publicitado en qué? En la Advent Review and Herald of the Sabbath. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuál es la traducción, hermano Mario? Bueno, la traducción sería el adventismo y el sábado, es lo que está exaltando. Tremendo, interesante. Era el órgano oficial de comunicación adventista para la época. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué resaltaba en el título de este documento? El sábado. Y esto fue publicado, este cuadro fue publicado el 27 de mayo de 1873. M.G. Kellogg, hermano, explicó que la pintura, mira lo que él dijo, tenía el objetivo de ser, y ahí se los puse en comillas, una alegoría designada, y otra vez se lo pongo en comillas porque fueron palabras textuales de él, para ilustrar la caída del hombre en pecado y su redención. De acuerdo con Kellogg, el cuadro hacía de Cristo crucificado la figura central, decía él eso. Otros pioneros que aprobaron el dibujo también señalaron el papel central de Jesús. Pero lo que estamos viendo no parece tener a Cristo en el centro. Pero ellos decían que sí. Este señor, que era presidente de la Asociación General para la época, estamos hablando de qué año, hermanos, me están siguiendo con la fecha, ¿no? 1873. Este señor era el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día a nivel mundial. Y él aprobó este cuadro. Lo vio y dijo, perfecto, aprobado. Tanto que salió en el órgano oficial de promoción y publicación de la iglesia para la época. Y él lo dijo así, textual, lo cito. Muestra claramente la relación de ambas dispensaciones con Cristo, la figura central. Pero cuando tú ves el cuadro, no parece que esto tenga consonancia con lo que ellos están diciendo. Sin embargo, hermanos, miren ustedes, un vistazo casual, un vistazo
un chisporazo de la vista. A simple vista de este cuadro, la misma no logra mostrar la centralidad de Cristo y su sacrificio en la cruz, expresada en las palabras de Kellogg y aquellos que promovían la pintura. ¿Qué pasó entonces allí? ¿Qué pasó entonces allí? Voy a explicarles esto. Cuando el movimiento adventista nació enfocado en Jesús. Querían ver a Jesús. Si algo los movía era que deseaban con el alma ver a Jesús. El tema que invadió y que llevó a Miller a estudiar las profecías fue que Jesús venía pronto. Ellos querían ver a Jesús. Y eso quedó en el colectivo, en el ideario colectivo, solo que a medida que fueron avanzando en la teología, fueron descubriendo otras verdades que se quedaron rezagadas por el cristianismo de la Edad Media, como el sábado, la ley, el juicio, el tema de la inmortalidad del alma. Y ellos quisieron rescatar esas verdades. Solo que al querer rescatarlas, fueron dejando rezagada la gran verdad del cristiano. Y la gran verdad del cristiano es Cristo. Así que ellos pensaban que todavía seguían en la onda de tener a Cristo en el centro. Pero había la iglesia experimentado una metamorfosis sin que ellos se hubiesen dado cuenta. Les pasó como la rana, que tú metes en un recipiente tibio y ella está normal. Y vas calentando el agua del recipiente y ella se va aclimatando. Y podrá estar hirviendo el agua y ella se va a quedar allí. No se dio cuenta que el agua calentó. Para los pioneros adventistas parece que esto sucedió tal cual. Las cosas fueron cambiando en su entorno, pero ellos seguían pensando que Jesús estaba en el centro, pero ya Jesús no estaba en el centro. El cambio se dio sin que ellos se dieran cuenta. Fue un cambio imperceptible, lo cual lo convierte en un cambio peligroso. Eso pudiera pasar contigo y conmigo. Contigo y conmigo pudiéramos nosotros pensar que nosotros tenemos el primer amor todavía de Jesús. Pero ha corrido agua debajo del puente y tal vez nuestra relación con Jesús no es la misma. De hecho, quizá nuestra relación con Jesús esté dañada y tal vez tú pienses que está bien. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. La primera condición para sanar a un enfermo es el diagnóstico. Y si tú no te autodiagnosticas, si tú dices, no, yo estoy bien, pero realmente estás mal, te estás autoengañando. Eso estaba pasando con el pueblo adventista de la época. Pensaban ellos que Jesús estaba en el centro, pero no estaba en el centro. Y me llama la atención, introduje esto esta mañana, le dije a mi esposa, ¿crees que sea conveniente? Yo sí. Ella me dijo, claro que sí. Esto lo introduje esta mañana. Hay un test, hay una prueba que llevan a cabo los psicólogos, sobre todo los terapeutas de niños. A este test le llaman test del dibujo de la familia. Tú le puedes preguntar a un niño, ¿cómo está tu familia? ¿Te gusta tu familia? Y a lo mejor el niño te va a decir, sí, me gusta mi familia. ¿Sí? ¿Te gusta tu papá? Sí, me gusta mi papá. ¿Te gusta tu mamá? Sí, me gusta mi mamá. Pero cuando un niño de esto, los psicólogos lo ponen a hacer el test del dibujo y le preguntan por su familia, ahí sale la verdad de cómo está la familia. ¿Te quiere saber cómo está su niño? Póngalo a hacer el test de la familia. Hijo, ¿cómo es tu familia? Tú eres maestra, Tania. Tú sabes de esto más que yo. Mi esposa es maestra también. Rosa creo que es maestra también, ¿verdad? ¿Me equivoco con lo que estoy diciendo? El test de la familia. Los niños van a expresar, y mira qué interesante, se expresan a través de la ¿qué? Si le pusiéramos nombre de acuerdo a la historia que estamos revisando, se expresan a través de ¿qué? De la iconoplastia, del dibujo. Se expresa, el ser humano se expresa a través del dibujo.
Podrá estar diciendo una cosa con la boca, pero con la iconoplastia te dice lo que hay dentro en verdad. Mira este otro dibujo. Este dibujo, por ejemplo, ¿qué les dice a ustedes? Si el niño, este niño que pintó este dibujo, hubiese pintado la boca no así, sino así, ¿cómo era la cara entonces? Triste. Ahí hay que prestarle atención. Y muchos niños lo hacen. Eso le dice al terapeuta, a lo mejor el papá de este niño está deprimido. A lo mejor el papá del niño nunca muestra alegría. Hay una cosa muy bonita en este dibujo, si la notan. ¿Qué tienen en común los cuatro? ¿Qué están haciendo? Tomados de la mano. ¿Qué dice este dibujo? Que para este niño, esta familia está como unida. Unida. Para este niño, cada uno de los miembros de su familia es diferente. Guarda una particularidad diferente. ¿Cuál es? ¿Cómo la expresó él allí? A ver. ¿Ah? Hay varias cosas. Por ejemplo, el cabello, el color del pelo. A ninguno se le puso igual. Lo otro, este niño está bien clarito con el tema del género sexual. Papá va a la derecha, mi hermanita a mi lado, yo en medio de papá y mamá, y mi mamá con su falda. Mi mamá vestida de mujer. O sea, mi mamá mujer. Excelente dibujo. Mira este otro. Este está tan feliz que hasta el sol lo puso feliz. Además, este niño puso un verdor alrededor de la familia. Interesante. Grama, pasto. ¿Qué significa eso? Vida. Esta familia está llena de vida. ¿Y qué puso además detrás? La casa. Pero me llama la atención que esta casa está pintada en tono, en una dimensión ¿más qué? Pequeña. ¿Qué simbología podemos tomar de esto, de esta interpretación infantil? Que para el niño lo importante, más que las cuatro paredes, para este niño lo más importante es el núcleo familiar. ¿Qué tal si este niño hubiese pintado la casa adelante y a la familia allá atrás? Ahí hay un mensaje. Hermano, la iconografía, las pinturas, el ser humano se expresa. Entonces los adventistas de aquella época decían, creemos en Jesús, Jesús es nuestro centro, pero dibujaban otra cosa. Y en ese dibujo recogían lo que creían. Las figuras en el cuadro muestran que realmente la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos es el mensaje central del cuadro. En el cuadro, el camino de la vida, hermano, usted lo puede ver. Si tú pones en dimensión, la cruz es mucho más pequeña que el árbol. Si bien Kellogg no deseaba dar a entender que la ley de Dios es superior al sacrificio de Cristo y su sangre redentora, bueno, sí daba el mensaje de que ambos estaban en el mismo nivel al menos. Y yo te pregunto, ¿está al mismo nivel la ley, los mandamientos, está al mismo nivel que Jesús mismo? No. Pero en aquella época parece que sí. En el colectivo teológico de aquella época parece que sí. Pero la peor desgracia es que muchas de esas tendencias las tenemos hoy día también. La pintura ilustra, hermanos, el hecho de que la ley de Dios y el evangelio de Cristo corren paralelos, en pie de igualdad. No puede la ley de Dios, no, la ley, los mandamientos correr en pie de igualdad con el evangelio. No es sorprendente entonces, hermanos, que la ley sea representada como un gigantesco árbol con 10 ramas en forma de candelabro. Ese era el lugar que ocupaba la ley, los mandamientos en la iglesia adventista entre 1844 y 1880. Ahora, ¿cuál es el problema teológico con este cuadro de este señor Kellogg? El problema teológico del cuadro es la centralidad y la prominencia del árbol de la ley en relación con la cruz de Cristo.
hace que Jesús, hermanos, palidezca en dimensión, lugar y prominencia. El árbol de la ley está en el centro mismo de la pintura y alcanza una dimensión donde las ramas superiores igualan o aún sobrepasan a la imagen de Dios sentado en su trono en el juicio. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? La primera pintura, hermanos, de hecho, tiene un gigantesco ojo y esto me da escalofrío. Me da escalofrío que haya un gigantesco ojo aquí, míralo. ¿Dónde está? Dios. Pero si ese ojo quizás lo hubiesen puesto este señor Kellogg, hubiese puesto ese gran ojo de Dios escrutador que todo lo ve, lo hubiese puesto aquí a través de la cruz, yo estaría más tranquilo. Pero puso el ojo escrutador de Dios a través de la ley. En otras palabras, Dios nos mira a través de su ley. Y eso es teológicamente una aberración. ¿Por qué es una aberración? Imagínate que Dios nos vea a través de la ley y no a través de su gracia. Nadie, todo el mundo, como dice en mi tierra, todo el mundo está raspado. Nadie va para ninguna parte. ¿Por qué? Porque usted antes de venir cometió pecados en el camino. Y ahora está aquí en la iglesia. Y Dios lo está viendo a través de su ley. Te acabo de ver, energúmeno miserable. Ahí va el juicio para ti, te mato. ¿Qué es eso? Así se veía. Eso indica por qué inclusive muchos de nosotros hemos recibido herencia de un Dios implacable. De un Dios que está pendiente con el ojo bien abierto a través de la ley a ver quién se resbala. A ver, aquí tengo el látigo. A ver, quién se resbala, quién se resbala. El que se resbale pierde, el que se resbale pierde. Es ese Dios. A los niños les decimos, pórtese bien porque si no Dios lo va a castigar. Manipulando la fe infantil. Dios observando a ver dónde se resbala la gente para caerle con el juicio divino y las 7 plagas, las del Antiguo y las del Nuevo Testamento juntas, para que aprenda. No es ese el Dios en el cual creo. El árbol de la ley, el ojo y el pequeño trono de Dios sentado con una hoz en su mano hacen un énfasis teológico en la centralidad de la ley para la vida, el juicio y la salvación. O sea, te salvas si obedeces la ley. ¿Y esto que acabo de decir acaso es cierto, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Se salva el que obedezca la ley de Dios? Pero lamentablemente la obediencia ha ocupado el lugar de la gracia del Señor Jesús. Y eso es una tamaña irresponsabilidad de la cual tendrán que darle cuenta muchos en el juicio final a Jesús. Quitarlo a Él para poner la obediencia humana. Entonces, lo que hacemos con esta teología falsa es decir, mira, la salvación se la vamos a quitar a Jesús de sus manos y te la vamos a colocar a ti en tus manos. Obedece para que seas salvo. Eso no es bíblico. Eso entonces, hermanos, y esto que voy a decir es un tema general de la iglesia adventista de muchos años, de aquel entonces, y que todavía tenemos herencia de eso en algunas iglesias. Eso explica por qué en muchas de nuestras iglesias hay fanatismo. Adventistas, en muchas de nuestras iglesias hay legalismo. Eso explica por qué en algunas iglesias hay quienes critican a otros porque comen pollo. Eso explica por qué algunos dicen, vegetarianos, somos más santos. Eso explica digámoslo así, la antorcha que llevan los disidentes. ¿Saben los disidentes quiénes son, verdad? Enemigos de la iglesia adventista. Porque para ellos la ley está por encima de todo. Y no saben que la Biblia, Pablo habla acerca de que la ley nos sentencia a muerte, pero la cruz de Cristo nos da vida. ¿Qué queremos? Ahora con esto estamos diciendo, decía Pablo, invalidamos la ley. No, 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 no. La ley tiene su lugar.
La ley viene en obediencia después que Cristo me ha salvado. Como resultado de la salvación en Cristo. Yo obedezco por amor, no para ser salvo. Y en esa obediencia, como dijimos ayer, Filipenses, que Él nos da lo que nos falte en nuestra vida cristiana, Él lo pone. ¿Y lo pone por qué? Por gracia. Porque ninguno de los que estamos aquí podemos solos. Ninguno de los que estamos aquí puede decir, bueno, yo llego al cielo y gracias. Hay una teología que anda en boga ahorita mismo en nuestra iglesia adventista. Le llaman la teología de la última generación. Y la predican algunos pastores que ustedes ven por internet. Porque no son capaces algunos de ustedes de ver ustedes mismos en la Biblia, en oración, buscar, sino que dependen de algunos pastores y de algunos supuestos predicadores que están en el YouTube. No, lo dijo el pastor fulano. ¿Y qué me interesa a mí que lo dijo el pastor fulano? Lo dijo la Biblia. Y hay muchos que hoy andan embelesados viendo YouTube. La teología de la última generación dice, por ejemplo, que el pueblo de Dios, para el tiempo del fin, fíjate, el Espíritu Santo se va a retirar y los salvos, es decir, los que vayan, el pueblo de Dios, tendrá que arreglárselas por su propia cuenta para obedecer perfectamente la ley de Dios antes de que Cristo venga. Eso es un problema teológico. ¿Por qué un problema teológico? Porque le quita la prerrogativa, el poder de la salvación de Jesús, se la pone al hombre y le dice, hermana, el Espíritu Santo se va a retirar muy pronto. Entre ese interín, que el Espíritu se retira y Cristo viene, usted se las tiene que arreglar solo y usted sálvese como pueda. ¿Cuál es el problema teológico con ese? Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Yo debo ir terminando ya para avanzar con este tema. Keller afirma que Dios no observa a los seres humanos y las naciones a la luz de la cruz y el amor manifestado por Dios en el sacrificio de su Hijo. Por el contrario, dice, el ojo de Dios que todo lo ve se representa mirando a través de la ley para contemplar a los hijos del hombre y contemplar sus acciones con los requisitos de su ley y así detectar todo pecado. Imagínate. Eso es lo que decía Keller acerca del gran ojo. El ojo está ahí para detectar, a medir. El que se equivocó pierde. Cuando la Biblia dice que el que se equivoca y cae, viene Jesús a su lado y pone su mano sobre él y lo endereza y le da una nueva oportunidad en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. La falta de comentarios, porque cuando Keller sacó este cuadro, no hubo comentarios que atacaran el cuadro, que criticaran el cuadro. Todo lo contrario, hubo falta de comentarios que llamaran la atención acerca de problemas teológicos. Y eso muestra que el adventismo en esa época estaba en completa armonía con este mensaje de Keller a través del cuadro. Así que no es sorprendente que uno de los grandes teólogos de la época, llamados Uriah Smith, a quien le debemos un tremendo libro de profecía, Daniel y Apocalipsis, afirmara en el Congreso de Minneapolis, del cual les hablé anoche, de 1888, en donde el tema de la justificación por la fe debía permear en ese Congreso mundial, y no fue así. Este señor dijo, y lo cito, abro comillas, llevar a las almas a Cristo por medio de la obediencia a todos los mandamientos. ¿Cuál era el plan evangelizador de Uriah Smith y de los adventistas de la época? Llevar a las almas a Cristo por medio de ¿qué? De la obediencia. ¿Eso está correcto, hermanos? Por supuesto que no. Es evidente que Jaime White, esposo de la hermana White, entendía la salvación en los mismos términos de las que las figuras del cuadro que el cuadro enfatizaban. Por eso Jaime White en 1876, 3 años después del primer cuadro, decidió mejorar el cuadro y republicarlo. Se llamaba igual, El Camino de la Vida. El Camino de la Vida. Y la versión nueva no tenía grandes cambios significativos. El cambio más prominente fue la ausencia del ojo de Dios.
Aquí está el cuadro. ¿Qué cambia allí? Varias cositas. Primero, ya el ojo no estaba. El ojo no estaba, pero la ley seguía allí. 1876, no había llegado 1880. Otro cambio pequeño, casi imperceptible, el bautismo. Ya no estaba el pastor y la persona como vestidas de la época de los pioneros de 1873, 76, sino que ahora había una alegoría, una figura que hablaba de Jesús en el río bautizando, o siendo bautizado, perdón, en el Jordán. Jesús siendo bautizado. Así que la figura de Jesús, como notan en este nuevo cuadro, se acercaba ahora, se hacía más presente ahora la figura de Jesús. Pero lo demás básicamente seguía igual. Otros pequeños cambios como que la Nueva Jerusalén ya no estaba en las nubes, sino que estaba firmemente sobre la tierra. Se nota además que la escena del bautismo, bueno, lo que les decía. Sin embargo, el mensaje central del cuadro todavía indica que a fin de llegar a Jesús y obtener los beneficios de la cruz, el pecador debía primeramente conformar su vida a los principios de la ley. La ley seguía siendo la prominente. Ahora la pregunta interrogante claramente que me gustaría definir con ustedes antes de terminar. ¿Cómo llegaron los creyentes adventistas a enfatizar a la ley como el medio de salvación? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Será que ellos trajeron esa perspectiva de sus religiones antiguas al movimiento que estaban haciendo? Y no fue así. ¿Cómo sucedió? Bueno, fue de forma progresiva, hermanos, con el objetivo de restaurar algunas verdades bíblicas largamente olvidadas en el devenir del cristianismo en la historia, como, repito, el sábado, los mandamientos, la ley, la no inmortalidad del alma, etcétera. Ellos se centraron tanto en esto, en estas doctrinas, fueron descubriendo y se metieron tanto en estas doctrinas que se olvidaron del Señor de la doctrina, como nos puede pasar a ti y a mí. Nos ocupamos tanto de pintar la iglesia, de los ventiladores de la iglesia, nos ocupamos tanto de los problemas de la iglesia, nos ocupamos tanto de la grama de la iglesia, nos ocupamos tanto de toda la periferia que nos olvidamos del Dios de esta iglesia. Y eso puede pasar contigo en tu casa, en tu hogar. Puede suceder. Por eso este historiador, que para mí es el más grande historiador que la iglesia tiene actualmente, vivo, George Knight. Él dijo lo siguiente, y lo cito, refiriéndose a esta parte de la historia cristiana, adventista. Ya para ir terminando, hermanos, estoy aterrizando este tema. Él decía, o él dijo, que está vivo, en el proceso. A ver, vamos a colocar, permíteme, por favor, el PowerPoint, perdón, disculpen, para leer la cita. En el proceso de enfatizar lo que era adventista en el adventismo, es decir, las doctrinas pilares del segundo advenimiento, el sábado, el santuario celestial y el estado de los muertos, junto con la convicción de que el adventismo era un movimiento de profecía, ellos habían perdido en gran medida de vista los aspectos cristianos de su teología. Entonces, ¿qué fue lo que se dio? ¿Cuál fue el resultado? Una especie de separación entre el adventismo y el cristianismo básico. ¿Qué proclama el cristianismo básico? A Jesús en el centro. ¿Qué proclamaba el adventismo de ese momento? Las doctrinas. Eso, hermano Teo, me llama la atención porque no sé tú como evangelista lo habrás escuchado. Por eso parte de esa herencia se manifiesta cuando tenemos una campaña evangelística y hay alguien que desea entregar su vida a Cristo. Y sale por ahí el más encopetado, el más santo de la iglesia y dice, ¿cuántos estudios la fe de Jesús lleva? No, él tiene 2. Él tiene 2, 3, debe completarle, le deben dar el diploma y después del diploma oramos por él, que somos más santos. Resultado, hermano, cuando un alma se arrepiente y quiere buscar a Cristo, ¿quién es usted y quién soy yo para impedírselo? Pero traemos ciertas herencias, ciertas mañas y costumbres del pasado. Este alejamiento del cristianismo fundamental creó una crisis de identidad y un declive espiritual entre los adventistas y por supuesto un legalismo abierto,
Un legalismo abierto se notaba en muchos sermones, en los esfuerzos evangelizadores y en las reuniones familiares y de amistad y en las relaciones con otros cristianos. Empezamos como adventistas a convertirnos. No, yo no me ligo allá con el vecino que es evangélico porque yo tengo la ley de Dios, obedezco la ley de Dios. Empezaron a ser elitescos, pareciéndose cada vez más a los judíos de los tiempos de Jesús. Así es, mi querido amigo, un amigo mío que les voy a presentar, entrañable, es como mi hermano, nacimos casi juntos, solo que él en República Dominicana y yo en Venezuela. Así es, mis hermanos, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, el movimiento adventista, recuerdan el tiempo 1844, 1880, había perdido el primer amor y el énfasis en Cristo como el único medio de salvación. Eso había que cambiar. Y fíjate tú, mira la fecha. Cuando les dije yo anoche que empezaron los vientos de reforma, los vientos los vientos frescos que empezaron a alejar el legalismo de la iglesia adventista, 1800 ¿qué? 80. Para el 1890, Ellen White escribió lo siguiente: como pueblo, y perdón que no puse la cita bíblica, el que la necesite se la doy al terminar. Como pueblo hemos predicado tanto la ley hasta que estamos tan secos como las colinas de Gilboa, que no tienen ni lluvia ni rocío. Esto no lo está diciendo Emilio Perche, lo dijo Elena G. de White. Se centraron tanto en la ley que se secaron. Y para que esta iglesia no se seque, tiene que tener a Jesús en medio. Y no como lo decían ellos, los adventistas. Ellos decían, sí, ¿qué los decía? Mira este cuadro, tenemos a Cristo, pero Cristo en diminuto y la ley gigantesca. Y de paso un ojo grandote viendo para acá. Algunos se aferrarían, hermanos, y lo peor, debí subrayar esto, y aún se aferran a la perspectiva de la salvación tal como la dibuja el camino de la vida, o sea, el cuadro. Algunos todavía se aferran. Por eso yo les pregunté anoche, cuando les pregunten, o no sé si fue esta mañana, cuando usted le pregunten qué es un otro evangélico, un católico, ¿qué los distingue a ustedes como iglesia? Jamás se le vaya a ocurrir decir el sábado, porque usted es otro que los más, entonces, moderno. Jamás se le vaya a ocurrir decir los 10 mandamientos. Jamás se le vaya a ocurrir a usted decir cualquier doctrina. Lo que diferencia a esta iglesia, hermanos, es que tiene a Cristo en el centro. Es todo. Es todo. Miren, hermanos, si esta iglesia, Leyland Fe Viviente, trae a Cristo en medio, problemas, aquí no va a haber problemas. Significativos, no. Líos entre nosotros, no, porque eso es del diablo. Cristo está aquí. Con Cristo en medio de nosotros, crecimiento. Hay quienes están en contra del crecimiento, pero yo les diría a estos que están en contra del crecimiento, el primer sermón de Pedro, se bautizaron 3,000, o sea que para Dios el número importa también. La iglesia creció exponencialmente en los tiempos primitivos. El cuadro transformado. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Para terminar la historia, porque estoy haciendo historia. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Al planear un cambio radical del camino de la vida, que tuvo 2 versiones, ¿recuerdan? 2 versiones, el cuadro. Jaime White, en 1880, vean la fecha, 1880, cuando empieza el despertar espiritual real en la iglesia adventista de entonces, Jaime y Elena White estaban retornando y llamando a los adventistas a volver a los elementos básicos de la fe cristiana. ¿Cuáles son los elementos básicos de la fe cristiana? Cristo como el centro en el plan de la salvación. No hay otro. Entonces, Jaime White hace un nuevo cuadro. Llama a un artista, le da los planteamientos. Hermano, mire, hágame un cuadro que va a ayudar a los predicadores, pero que va a echar por tierra los 2 anteriores, porque esos 2 anteriores están equivocados. El Espíritu Santo nos ha hablado. Y a este cuadro ya no le vamos a llamar el camino de la vida, sino que a este cuadro le vamos a llamar, ¿cómo, hermanos?
mirad al Cordero de Dios. Por cierto, ¿quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Así que se hizo este cuadro. ¿Cuál es este cuadro, hermanos? Se le llama Cristo. Se le llama mirad al Cordero. Este cuadro, su copia, usted la puede ver, yo la pude ver en las galerías de la Asociación General de nuestra iglesia, del cuartel general, de las oficinas centrales de nuestra iglesia en Maryland, donde está la Asociación General de nuestra iglesia, las oficinas centrales a nivel mundial. Este cuadro tiene su historia, les invito a que la busquen. Y este cuadro fue editado con derecho de autor de Jaime White, esposo de Elena G. White. ¿Qué observan ustedes con relación a este cuadro que recogía ahora la verdad que palpitaba en el corazón de los adventistas con los anteriores? A ver, díganmelo ustedes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó con la ley? ¿Qué pasó con la ley? Simplemente no está. ¿Y qué es lo que sí está? Hermanos, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo por delante de todas las demás escenas bíblicas que aparecen detrás, incluyendo el santuario, incluyendo el bautismo, incluyendo la cena, incluyendo la Nueva Jerusalén, todo, porque todo eso que está atrás, sin Cristo, no tiene sentido. Usted le quita a Cristo, la segunda venida de Cristo, ¿y qué va a pasar? Los ángeles viniendo nomás. No tiene sentido. Usted le quita a Cristo el santuario, ¿y quién queda intercediendo por nosotros? Usted le quita a Cristo la cena, el cuadro de la cena, ¿y quiénes quedan allí? Los discípulos solos. Todo, hermano, todas las escenas bíblicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están inundadas de Jesús. Y nosotros no nos podemos dar el lujo, no nos podemos dar el tupé de sacar a Jesús de la iglesia, porque el día en que lo hagamos somos cadáveres vivientes. Este es el cuadro. Esta es una foto propia del cuadro que está en la Asociación General. Para Jaime White, entonces, hermanos, desde entonces era claro que el único y verdadero camino de la vida, ¿quién era, hermanos? El único y verdadero camino de la vida es Cristo Jesús. Les animo, les pido en el nombre del Señor Jesús que olvidemos todo lo demás y, como el apóstol, digamos: me he propuesto a no saber más nada entre vosotros sino a Jesucristo. Concentrémonos en Él, mis hermanos. Concentrémonos en Jesús y esta iglesia triunfará. Esta iglesia hoy milita, pero va a triunfar. Yo quiero terminar, si me lo permiten, con un pequeño poema titulado Jesús. Porque Jesús debe ser el centro. Porque Jesús, mis hermanos, de Él debemos enamorarnos. Porque debemos embelezarnos con nuestro Señor Jesucristo. El poema se titula Jesús y dice: Jesús, la sola mención de su nombre puede calmar la tormenta, sanar al doliente, resucitar a los muertos. Ante el nombre de Jesús he visto ablandarse hombres endurecidos por el pecado, y cómo ha vuelto la esperanza a los ojos de un niño angustiado. He oído a una madre repetir suavemente el nombre de Jesús junto al lecho de un niño afiebrado, y he visto calmarse el pequeño cuerpo mientras la fiebre se alejaba. He estado junto a un santo agonizante con su cuerpo atormentado por el dolor, que en esos segundos fugaces del fin de su existencia terrenal se valía del último gramo de energía para susurrar el nombre más dulce de todos, y que esta iglesia lo proclama: Jesús, Jesús. Emperadores han tratado de destruirlo, filosofías han procurado extirparlo, tiranos han intentado borrarlo de la faz de la tierra con la sangre de aquellos que lo invocaban. Sin embargo, todavía permanece el nombre de Jesús. Y llegará ese día final, cuando toda voz de la raza de Adán se elevará
para formar un grandioso coro que proclame el nombre de Jesús. Porque en ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No fue mera casualidad lo que determinó que aquella noche tan distante un ángel le dijera a una virgen: y llamará su nombre. ¿Cómo? Jesús. Jesús. Sí, hay un encanto tan especial, tan dulce en ese nombre. Y esta iglesia repite cuál es ese nombre: Jesús, nuestro Señor Jesús. Querido Padre, gracias porque enviaste a Jesús y gracias porque Él estuvo dispuesto. En la historia hemos tergiversado el gran plan de salvación, quitando a Jesús y poniendo cuanta cosa hemos querido. Hemos desvirtuado en más de una ocasión el maravilloso plan del Evangelio, que es salvar al pecador. Pero hoy esta iglesia, Señor, alejándose de aquellos paradigmas fallidos y centrándose en el gran paradigma celestial que es Jesús, hoy venimos, Señor, a decirte, Padre amado, que te amamos, que amamos a Jesús y que amamos al Espíritu Santo, y que abrimos nuestros corazones para que haya un cambio de paradigma en nuestras vidas, como lo hubo en aquella ocasión con nuestros hermanos pioneros adventistas. Gracias por ser parte de esta iglesia, no lo merecemos. Gracias, Señor, porque has guiado a esta iglesia y la sigues guiando y prometes guiarla hasta el fin de los tiempos. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús.